Y ahora por fin el partido que muchos esperabais, la sensación del momento, el partido que ha derrumbado la puerta de entrada y ha ocasionado un terremoto en la política española. ¿Pero sus medidas son realistas o son simple populismo? Si quieres saber la respuesta, este es tu vídeo. Vox presenta el programa más corto, con menos explicaciones y con menos contenido, pero a la vez el más claro y más contundente de todos. Y ahí está buena parte de su éxito. Hay gente que ve problemas en la sociedad para los que pueden imaginar una solución fácil y que no entiende por qué los políticos no la aplican. Vox es sin lugar a dudas el vencedor moral de las elecciones por cómo ha conseguido llegar en tan poco tiempo al Parlamento. Por cierto, si quieres entender cómo ha llegado Vox hasta donde está hoy, visita mi primer vídeo sobre Vox. Vox ha recogido en su programa la respuesta a todas aquellas personas que se sienten inseguras ante el independentismo, la inmigración o el feminismo. Abascal ha generado un movimiento político que poco tiene que ver con los populismos europeos y más con el nacionalismo de derechas y con los principios morales católicos. Vox no juega como otros populismos a ofrecer más ayudas sociales, proteccionismo económico o más gasto social para los más pobres. De hecho, en economía se parecen bastante más a Donald Trump que a Marine Le Pen. Vox es el partido más neoliberal de los 5 y sus desregulaciones y medidas fiscales benefician principalmente a los que más impuestos pagan, que son los ricos. Pero su posicionamiento en temas como la defensa de la unidad de España, la defensa de la tradición, de la caza o de los toros, han conquistado a gente de los barrios más adinerados y más humildes. Vox no está exento de los mismos vicios en los programas electorales que el resto de partidos. Las campañas están diseñadas para que los políticos digan lo que la gente quiere oír, y nadie habla si las medidas que proponen serían viables o si tendrían algún efecto negativo. Pero nuestro objetivo es que cada persona conozca en profundidad lo que está votando, con sus ventajas e inconvenientes, y elija aquel partido que mejor vaya a defender sus intereses. Los votantes de Vox merecen saber cuáles de sus propuestas son posibles y cuáles son simple propaganda. Así que ahora sí, vamos a ver lo que propone Vox. Cataluña y comunidades autónomas. El programa de Vox es el más centralista de todos y empieza de la misma manera que PP y Ciudadanos, la unidad de España. Vox aplicaría el artículo 155 en Cataluña e ilegalizaría a los partidos independentistas. ¿Pero es posible legalmente ilegalizar a los partidos independentistas? Sí. ¿Se podría hacer ahora mismo? No. La ley de partidos exige que para prohibirlos los partidos deben respaldar la violencia o el terrorismo. Quizás, tras la declaración unilateral de independencia, se podría llegar a haber planteado por alterar el orden democrático. Pero actualmente el caso acabaría en el Tribunal Constitucional por vulnerar la libertad de asociación. Y es que la democracia en España permite que se presenten a las elecciones partidos que no defienden la misma democracia, como Falange o algunos movimientos anarquistas. En cualquier caso, si reformasen la ley y pudiesen prohibir los partidos independentistas, ¿qué harían con los más de 2 millones de votantes de esos partidos? Puigdemont se estaría frotando las manos desde Bélgica viendo cómo se dispararía el número de independentistas. Y si siguen creciendo y algún día alcanzan el 70% de independentistas, no habrá ni ley ni constitución que pueda parar la independencia. Sí, sería posible eliminar a la Ertzaintza y los Mossos de Escuadra, así como suprimir el concierto vasco y navarro. De hecho, Ciudadanos ya propone algo parecido, aunque de momento el PP se opone. Sin duda, estos conciertos rompen la igualdad entre comunidades desde el momento en que tienen una hacienda propia. Pero España es el segundo país más extenso de Europa y agrupa regiones con tradiciones e historias muy diferentes. E incluso la propia Constitución reconoce la especialidad de Galicia, País Vasco y Cataluña. La paz social en Euskadi se compró en buena parte con estos conciertos. No olvidemos que la crisis del independentismo en Cataluña comenzó por un tema económico. Eliminar ahora mismo el concierto vasco nos regalaría una nueva oleada de independentismo. Y no queremos un Puigdemont vasco. A pesar de que la primera propuesta de Vox es cumplir la Constitución, su sexta medida es romperla completamente. Vox aboga por la supresión de las comunidades autónomas, para lo que no cuentan con el apoyo de ningún partido. Sin embargo, ha conseguido que el centralismo vuelva a estar en el centro del debate de PP y Ciudadanos. Vox también exigirá la devolución de Gibraltar, a lo cual el Reino Unido hará poco caso. De cualquier modo, las presiones de España sirvieron para que la Unión Europea reconociese a Gibraltar como una colonia inglesa en territorio español. Pero quizás antes de hablar de devolución, deberíamos preguntarle a los habitantes de Gibraltar, porque en su último referéndum en 2002, el 99% de las personas votaron por seguir permaneciendo en el Reino Unido. Junto al PP, Vox derogará la Ley de Memoria Histórica, a cuyos defensores llaman buscadores de huesos. Vox luchará contra las puertas giratorias y eliminará las cuotas de género en las listas electorales, donde ahora tiene que haber una proporción de un 40-60% entre hombres y mujeres. Eso sí, España sería el único país de nuestro entorno sin una política de cuotas. Según su programa, Vox también exigirá para todos los partidos que se celebren elecciones primarias. ¿No? No, vaya. Vox enmendó su programa y votó en febrero suprimir las primarias, por lo que los candidatos los seguirá eligiendo Abascal y no los militantes. Se convierte, por tanto, en el único partido sin primarias. Por otro lado, se compromete a una drástica reducción del gasto político y a cerrar los chiringuitos, a pesar de que el propio Abascal reconoce haber vivido muchos años de estos chiringuitos políticos creados para enchufar amigos. También acabarían con las subvenciones a los partidos políticos.
Sin embargo, Vox ha recibido 3 millones de euros del Estado por sus resultados en las elecciones andaluzas y no tiene pinta que los vayan a devolver o que los vayan a donar. Inmigración. Vox ha sabido vender muy bien la idea de que los inmigrantes nos están invadiendo y que se están llevando las ayudas sociales que deberían ser para los españoles. Por cierto, si quieres saber cuántas ayudas cobran en realidad los inmigrantes, visita nuestro vídeo sobre esto. Por lo tanto, los españoles tienen que defender lo que es suyo. Vox es el único partido que conseguirá que las ayudas sociales no vayan a parar a manos de los inmigrantes. Básicamente porque eliminarán muchas ayudas sociales hasta para los españoles. Vox es un partido liberal y con la reducción de impuestos que propone, el Estado dejaría de proveer muchas ayudas y muchos servicios que los ciudadanos deberían comprar a las empresas en el mercado. Vox no es un partido populista que promete ayudas sociales que no puede pagar. Vox no engaña con eso, que la gente no se sorprenda si les votaron pensando que se llevarían las ayudas que no recibirían los inmigrantes y se dan cuenta que esas ayudas finalmente ya no existen. En este sentido, Vox exigirá la deportación de los inmigrantes irregulares a sus países de orígenes al igual que el PP. Aunque se pueden aumentar las investigaciones y los recursos para encontrarlos, no se saben cuántos inmigrantes irregulares hay en España porque viven al margen del Estado. De todas formas, debe recordarse que desde 2009 se han expulsado a más de 90.000 inmigrantes, es decir, una media de 10.000 deportados por año. También ordenará la deportación de los inmigrantes que hayan cometido un delito grave o que hayan reincidido en delitos leves. Quizás a Vox no les vendrían mal unas clases de derecho. En 2015 se reformó el Código Penal y en su artículo 89 se estipula que los inmigrantes, tanto regulares como irregulares, que cometan delitos en España que lleven aparejados más de un año de prisión, son deportados. De hecho, de 2009 a 2016 se expulsaron 30.000 inmigrantes por haber cometido delitos. El único supuesto en el que no se producen estas deportaciones es en el caso de que exista arraigo, es decir, que el inmigrante tenga, por ejemplo, su familia, propiedades o su vida en España. Por ello, Vox procurará derogar la figura del arraigo como ya estudió el PP en 2011. Defensa, seguridad y fronteras. Vox aspira a duplicar el presupuesto en defensa, pero no habla de aumentar el presupuesto ni en ciencia, ni en educación, ni en sanidad. Ese dinero lo utilizaría para llevar a nuestros militares a zonas de combate contra el yihadismo en Oriente Medio. Vox cerraría las mezquitas fundamentalistas que se encuentran principalmente en Cataluña y expulsaría a los imanes radicales. Pero no vendrían sino a intensificar la labor que llevan haciendo durante mucho tiempo el Ministerio del Interior y nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, que en los últimos meses han expulsado a 4 imanes y han cerrado 2 mezquitas. La formación de Abascal exigiría a Marruecos el reconocimiento de Ceuta y Melilla, que iba a tener el mismo efecto que el Reino Unido exigiese a España reconocer Gibraltar como colonia auténticamente inglesa. Marruecos es un socio estratégico y España necesita mantener buenas relaciones con ellos para que dejen faenar a los barcos españoles en sus aguas y para que controlen la inmigración. Si España no tuviese la colaboración interesada de Marruecos, sí que iba a tener un problema serio en inmigración. Por otro lado, buscarían la suspensión del espacio Schengen, es decir, que no se pueda viajar por Europa sin pasaporte. Aunque si tanto quiere favorecer a las empresas, no creo que a ellas les hiciese ninguna gracia que sus camiones estuviesen parados en la frontera perdiendo dinero. Además de que no cuenta con ninguna base legal, ya que el Código de Fronteras Europeo sostiene que el espacio Schengen solo puede ser suspendido en ocasiones muy especiales para peligros muy concretos, como un terrorista fugado, y solo durante un máximo de 30 días. Educación. Aunque no lo cita explícitamente, se entiende que Vox privatizaría la educación. Los colegios no serían públicos, sino que el Estado daría unos cheques a las familias para que éstas eligiesen el colegio que más les gustase, aunque seguirían concediendo becas. Vox propone reválidas en la educación, aunque eso ya existe desde el año 2014, pero exigirán un mayor conocimiento del castellano. Español, 40 años de democracia excepcional. Vox ha sido el primer partido en oponerse al feminismo y aunque no consigan aplicar las medidas de su programa, han conseguido que PP y Ciudadanos cojan algunas de sus propuestas. En cualquier caso, aquí Vox sufre una confusión de términos. El feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, y lo que ellos critican es el embrismo, que es la superioridad de la mujer sobre el hombre, o lo que ellos llaman feminazi. En este sentido, Vox derogaría la ley de violencia de género, perseguiría las denuncias falsas, apostaría por la custodia compartida y promulgaría una ley de violencia intrafamiliar que también protegería a los hombres, niños y ancianos, lo cual han copiado PP y Ciudadanos. Vox es la formación que realiza una mayor apuesta por la maternidad y por la familia, aunque a diferencia de Ciudadanos, prohibiría los vientres de alquiler. Para Vox, criar los recién nacidos es una tarea esencialmente de mujeres. Por eso proponen subir a 6 meses el permiso de maternidad y no se habla de la concesión de ningún permiso de paternidad. Vox sí protegerá el concepto de familia tradicional de padre, madre e hijos, a los que les dará incentivos fiscales, en especial para las familias numerosas, como reducir a la mitad el IBI para las familias con hijos y su exención para las numerosas. Bajaría el IVA al 4% para la compra de productos y fármacos infantiles y geriátricos y también descenderían los impuestos de la factura de la luz. Los liberales no creen ni en las ayudas sociales ni en los
servicios públicos, sino en los cheques con dinero para que la gente se los gaste en lo que quiera. En este sentido, Vox propone darle un cheque a cada familia para que hagan frente a los gastos de transporte o a los gastos escolares. Aunque deberían pensar que las mayores tasas de natalidad se encuentran entre los inmigrantes. Justicia. Vox suprimiría el Tribunal Constitucional, ampliaría el concepto de legítima defensa permitiendo el uso de armas en casa, aceleraría la expulsión de los ocupas que también propone el PP e investigaría los crímenes de ETA. En su programa, Vox apoyaría la cadena perpetua, lo cual prohíbe la Constitución ya que estipula que las penas deben estar orientadas a la reinserción. Lo más próximo sería la prisión permanente revisable, que ya existe. A continuación, expone una serie de medidas pensando en meter en la cárcel a los políticos de izquierda sin darse cuenta que también afectaría a algunos de su bando. Vox exigiría responsabilidades a quien haya negociado con terroristas, aunque aquí tendría que hacer hueco en su prisión también para Aznar. Ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. Todos los presos que había en las islas han sido trasladados a la península. También metería en la cárcel a quien despilfarrase el dinero público e inhabilitaría a aquel que aumentase la deuda. Aunque entonces debería inhabilitar también a Rajoy, dado que durante su mandato la deuda pública se incrementó en 28 puntos. Economía y recursos. Vox propone el programa económico más neoliberal. ¿Y esto qué significa? Reducción drástica de impuestos. El Estado apenas intervendrá en la economía porque los empresarios encontrarán la forma de generar riqueza y empleo. Por ello, el principal beneficiado directo de las políticas de Vox no son los ciudadanos pobres, como sucede en otros populismos europeos, sino las empresas y las grandes fortunas. En este sentido, se suprimiría el impuesto sobre patrimonio y sobre sucesiones y donaciones. A las personas que tributan más de 37.000 euros al año, les reducirían los impuestos de renta a la mitad, y los que ganan más de 60.000 euros pagarían un tercio menos de impuestos. Por su parte, quien tributase menos de 12.000 euros al año no pagaría IRPF. Para las empresas, el tipo general del impuesto de sociedades bajaría al 20% y para las pymes al 15%. Sería más fácil y más barato constituir una empresa, y los autónomos que ganasen por debajo del salario mínimo no pagarían cuota. Una vez superado ese umbral, pagarían desde 50 euros en función de sus ingresos. Además, bonificarían su cuota cuando estén de baja, aunque no proponen nada diferente al resto de partidos en cuanto a autónomos. Una de las propuestas más extrañas es eliminar el 80% de las normativas de industria y de comercio. Dicen 80 como podrían haber dicho 30, porque no dicen ni cuáles ni cómo. Muchas de estas leyes son europeas. Si lo que quieren favorecer sin regulación es el neoliberalismo, no hay nada mejor para el mercado que tener en todos los países las mismas normas, porque se ahorra muchísimo dinero en costes legales y en costes de producción. Otras propuestas tendrían que ver con la fusión de municipios, al igual que Ciudadanos, aunque vimos que esto se intentó con Rajoy y se acabaron creando 6 municipios más. También eliminarían concejales, aunque si su intención es ahorrar dinero, deberían saber que el 80% de los concejales en España no cobran. En materia ambiental proponen liberalizar el suelo, es decir, que se pueda construir en cualquier lugar a no ser que haya una razón de interés público muy bien justificada. Introduciría incentivos fiscales para contratar a parados de larga duración y mayores de 52 años, bajaría un 10% a las cotizaciones para los contratos indefinidos y reformaría el modelo de pensiones. Además, incluiría el dentista en la seguridad social y existiría el copago sanitario para los extranjeros con menos de 10 años en España. En conclusión, Vox se nutre de dos grupos principales, de conservadores y de indignados. En primer lugar, Vox es una buena opción para el votante católico, muy conservador, con un patrimonio importante, neoliberal, que vio cómo el PP de Rajoy se quedaba estancado en el centro derecha. De hecho, Vox es una opción muy interesante para las rentas altas y grandes empresas. Estamos hablando de pagar entre un 30 y un 50 menos de impuestos de renta y un 20% menos de impuestos de sociedades. Sin embargo, existe otro caladero de votos de Vox que radica en indignados y personas procedentes de zonas con pocos recursos. Vox ha sabido canalizar muy bien el descontento de estos sectores en base a su lucha contra los comunistas, contra los independentistas o contra los inmigrantes musulmanes. Pero la clase media y baja no comen con la bandera, no tiene un trabajo precario por culpa de los independentistas y los inmigrantes no son la razón por la que no lleguen a fin de mes. Al final, el nacionalismo sirve para cantar el yo soy español y no hablar de los problemas que afronta la gente cada día.